Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hoy vamos a hablar sobre el frío, continuando con este tema de cómo llegamos al presente y utilizando para ello el libro de Steven Johnson titulado con el mismo nombre, en inglés, How We Got to Now. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el frío con esto con el presente? ¿Qué tanto pudo haber influido en el mundo de hoy la historia del frío? Pues ya entenderán después de que conversemos un rato sobre el tema, por qué el señor Steven Johnson lo menciona de segundo, el frío después del vidrio, que fue el tema del capítulo anterior. Les cuento cómo ocurrieron las cosas. Para mediados, o mejor dicho, para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, solo la mitad de los habitantes del mundo, más o menos, conocía el hielo. Solamente aquellas personas que vivían en el norte o en el sur, cerca de los polos, había visto el hielo. La gente que se encontraba más cerca del Ecuador no conocía el hielo. ¿Qué pasó? Había un joven de nombre Frederick Tudor que vivía en uno de esos países que conocía el hielo, en los Estados Unidos, específicamente en Nueva Inglaterra, en Massachusetts. Ese joven, que pertenecía a una familia pudiente, vivía en una casa frente a un lago y utilizaban el hielo, cortaban bloques de hielo en el invierno, los guardaban en una casita que se llamaba la casa de hielo, todos los vecinos tenían una, y con ese hielo que cortaban en bloques del lago, enfriaban productos y tomaban bebidas frías y comían helados a lo largo de la primavera y a veces hasta comienzos del verano. Este joven, Frederick Tudor, tuvo que viajar a Cuba porque a su hermano mayor, que tenía una enfermedad, le recomendaron viajar a un clima cálido. Llegó Frederick con su hermano a La Habana, a Cuba, y descubrieron que allí no había frío. La gente no conocía el hielo. Quizás algunos privilegiados que habían viajado hacia el norte. El joven Tudor dijo, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio maravillosa, porque en mi casa yo tengo el hielo gratis y aquí no existe. Así que se le ocurrió exportar hielo desde Massachusetts hasta las Antillas. El hermano falleció poco tiempo después, o sea que para el hermano el viaje no tuvo ninguna ventaja, pero para el joven Tudor sí. Se abocó a aquello de cortar bloques de hielo y exportarlos para las Antillas. Como la familia tenía dinero, compraron un barco y hicieron el primer embarque. Creo que no terminó siendo a Cuba, sino a Martinica. El primer viaje fue un fracaso. La mayor parte del hielo se derritió en el viaje. Lo que quedó se derritió en el lugar de destino porque no había dónde guardarlo y quedó muy poco hielo. Y lo peor fue que los habitantes de aquella isla no entendieron el uso del hielo. Ellos habían vivido mucho tiempo sin hielo y no tenían la necesidad. Así que el joven Frederick Tudor, tuvo que regresar a Massachusetts endeudado y fracasado. Terminó preso porque se ve endeudado y no pudo pagar las deudas. Pero el tenaz joven Tudor siguió con su idea. Envió un segundo cargamento perfeccionando algunas cosas. Primero, cortó los bloques de hielo más grandes. Segundo, los aisló con aserrín, que era otro producto que él tenía gratis en el estado de Massachusetts porque había muchos aserraderos allá. Y además se encargó de que en el destino hubieran también depósitos adecuados para recibirlo. Para hacerle el cuento corto, al poco tiempo ya el joven Tudor, que ya no estaba tan joven, enviaba hielo
a todas partes del mundo. De las Antillas llegó hasta Brasil, hasta allá abajo, y llegó hasta la India. La India fue su principal mercado. Se hizo multimillonario el señor Tudor. En el estado de la Florida, otro joven norteamericano de nombre John Gorrier, G-O-R-R-I-E, Gorrier, perdón, era un médico y trabajaba en un pequeño pueblo en la Florida. Ese pueblo tenía 10.000 habitantes y estaba devastado por una epidemia de malaria. La gente se moría de la fiebre. Y conociendo la capacidad del hielo de enfriar, este joven médico utilizó bloques de hielo para enfriar los lugares, las habitaciones donde estaban los enfermos y bajarle la fiebre. Y fue un éxito. Pero él tenía el temor de que el hielo pues, estaba muy lejos de la Florida. Y se le ocurrió tratar de inventar una máquina para producir frío. Y lo logró. A mediados de los años del siglo XIX, en los años 50, el joven Gorrier patentó la primera máquina para hacer frío. Después del perfeccionamiento, del enfriamiento, se generalizó el envío de frío, de cosas en frío. En ese aspecto influyó muchísimo otro joven norteamericano, un aventurero de apellido Birdseye, como ojo de pájaro. Ese joven se trasladó con su familia al norte de Canadá, a la zona de Terranova, a El Labrador, y allí se fueron a vivir. El señor Birdseye pescaba igual que los otros pescadores de la zona, abriendo un hueco en el hielo del lago, y allí pescaba. Y un día se dio cuenta de que el pescado que él sacaba del lago o del mar, que lo tenía ahí al lado, al ponerlo allí, al poco tiempo estaba congelado. Y se dio cuenta de que cuando el pescado estaba congelado, mantenía su sabor y se lo podía comer mucho tiempo después. Empezó a profundizar en aquella idea con la idea de su esposa, con la ayuda, perdón, de su esposa, y llegaron a un gran descubrimiento, que fue que el congelado rápido era mejor y contribuía a la conservación del producto y a mantener su sabor. Eso dio lugar al comercio y al transporte de comida congelada. Hubo una gran evolución de ese negocio y fue posteriormente en el siglo ya XX que surgió el aire acondicionado. ¿Cómo surgió el aire acondicionado? En 1902, un joven de nombre Willis Carrier, como la marca que todavía existe, los aires acondicionados Carrier. Ese señor Carrier diseñó una máquina que se convirtió en un aire acondicionado, pero que su objetivo no era enfriar, sino deshumidificar el ambiente. Él trabajaba en una imprenta y había un problema con que el ambiente era muy húmedo y algo pasaba con la tinta. Resultó que esa máquina fue la precursora del aire acondicionado. En el año 1925, había pasado un cuarto de siglo, el señor Carrier entró en contacto con la Paramount Pictures. Era una productora de películas que también tenía cines. La Paramount Pictures iba a abrir un mega sala de cine en Nueva York. Y tenían el problema de que en verano las salas de cine estaban vacías, porque nadie asistía a una sala en una temperatura altísima, todo el mundo sudando. Y resultó que el señor Carrier convenció a Paramount Pictures de colocar una enorme máquina de aire acondicionado en la sala de cine y fue un éxito. Ahí, después de 1925 y hasta 1950, las máquinas eran grandes, pero comenzó el señor Carrier a reducir el tamaño de aquella máquina, de aquel aparato, hasta llevarlo a un aparato que pudiese colocarse en una pequeña ventana. Así que a partir de 1950, el mundo cambió, porque el mundo se llenó de pequeños aires acondicionados. Ustedes dirán, bueno, está bien, pero es como para hablar del presente
y su impacto de aquello. Pues claro que sí, porque el descubrimiento del aire acondicionado trajo como consecuencia, por ejemplo, en Florida, donde los veranos eran insoportables, pues al instalar los aires acondicionados, la población del estado de Florida pasó en muy poco tiempo de 1 millón de personas a más de 10 millones de personas. Todas las personas de los estados del norte, sobre todo los jubilados que estaban retirados, se iban a la Florida. Eso, entre otras cosas, cambió el mapa, no solamente demográficamente, sino también políticamente, porque las personas del norte tenían una mentalidad política, una posición distinta a los del sur. Y los estados del sur, como por ejemplo Florida, al aumentar la población, pues tenían mayores votos en los colegios electorales. Total que esto comenzó a impactar las grandes ciudades que estaban en la zona, digamos, más caliente del mundo, empezaron a convertirse en megaciudades, como Río de Janeiro, como Manila, como Bangkok, que tienen decenas de millones, no sé si decenas de millones, pero más de una docena de millones de habitantes, gracias a que en las temperaturas tan calientes que ahí existen, se puede trabajar y vivir con aire acondicionado. Resulta que el aire acondicionado, o mejor dicho, el frío artificial, no partiendo del hielo, sino con aquellas máquinas, se permite enfriar embriones, mantener embriones, por supuesto, óvulos y esperma. En fin, las aplicaciones de las máquinas de aire acondicionado y la refrigeración indudablemente han impactado el mundo. Fíjense, por ejemplo, que en los años 50 se enfriaban solamente hospitales y los hoteles, después las casas. Ahora no hay una cocina que no tenga una nevera. Por cierto, la palabra nevera viene de nieve, porque allá en la época de Tudor, al principio, en las casas no solamente guardaban bloques de hielo, sino que hacían pelotas de nieve que las compactaban con un poco de agua y las guardaban en un hoyo, esas bolas de nieve. De allí viene la palabra nevera. Señores, he hablado mucho. Otro punto de información, para que vean el alcance de lo que es el aire acondicionado. Hace, creo que no más de 10 años, se instaló un potentísimo aire acondicionado en la Capilla Sixtina para proteger las obras de arte de Miguel Ángel. Señores, muchas gracias por su atención. Pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes. Y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.